Parte 1. 3 años después. Dessel estaba perdido en el sufrimiento de su trabajo, apenas al tanto de su alrededor. Sus brazos le dolían por el vapuleo sin fin del martillo hidráulico. Pequeños trozos de piedra saltaban de la pared de la caverna mientras él la perforaba, rebotando en sus gafas protectoras e hiriendo su cara y manos expuestas. Nubes de polvo atomizado llenaban el aire, obscureciendo su visión, y el zumbido estridente del martillo llenaba la caverna, apagando los otros sonidos mientras excavaba centímetro a centímetro, agonizante, en la gruesa veta de cortosis entretejida en la roca ante él. Insensible al calor y la energía, el cortosis era preciado para la construcción de armaduras y escudos, tanto por intereses comerciales como militares, especialmente con la galaxia en guerra. Altamente resistentes a los rayos blasters, las aleaciones de cortosis supuestamente podían soportar incluso la hoja de un sable láser. Desafortunadamente, las mismas propiedades que lo hacían tan valioso también lo hacían difícil de extraer. Los sopletes de plasma eran virtualmente inútiles. Llevaría días hacer arder incluso una pequeña sección de roca con cortosis incrustada. La única forma efectiva de extraerlo era a través de la fuerza bruta de los martillos hidráulicos, vapuleando sin descanso la veta, picando el cortosis trocito a trocito. El cortosis era uno de los materiales más duros de la galaxia. La fuerza del martilleo rápidamente desgastaba la cabeza del martillo, desafilándolo hasta que se volvía casi inútil. El polvo obstruía los pistones hidráulicos, atascándolos. Extraer cortosis era difícil para el equipo y aún más difícil para los mineros. Des había estado martilleando durante cerca de 6 horas estándar. El martillo pesaba más de 30 kilos y el esfuerzo de mantenerlo alzado y presionado contra la cara de la roca le estaba pasando factura. Sus brazos estaban temblando por el esfuerzo. Sus pulmones jadeaban por aire y se ahogaban en las nubes de polvo fino de material lanzadas por la cabeza del martillo. Incluso sus dientes le dolían. El traqueteo de la vibración se sentía como si los estuvieran soltando de sus encías. Pero a los mineros en Apatros se les pagaba basándose en cuánto cortosis recuperaban. Si abandonaba ahora, otro minero se metería y empezaría a trabajar en la beta, llevándose una parte de los beneficios. A Des no le gustaba compartir. El zumbido del motor del martillo cobró un tono más agudo, volviéndose un gemido agudo con el que Des estaba demasiado familiarizado. A 20.000 RPM, el motor absorbía el polvo como una bata sorbiendo agua después de una larga travesía por el desierto. La única forma de combatirlo era por la limpieza y el servicio regular, y la compañía de minería del borde exterior prefería comprar equipo barato y reemplazarlo en lugar de invertir créditos en mantenimiento. Des sabía exactamente lo que iba a ocurrir después, y un segundo después lo hizo. El motor explotó. Los hidráulicos se agarraron con un horrible crujido, y una nube de humo negro escupió en la parte trasera del martillo. Maldiciendo al MBE y a sus políticas empresariales, Des liberó su dedo contraído del gatillo y lanzó la pieza de equipo gastada al suelo. «Apártate, niño», dijo una voz. Gert, uno de los otros mineros, dio un paso adelante y trató de apartar a Des del camino con un golpe de hombro para poder trabajar en la veta con su propio martillo. Gert había estado trabajando en las minas por casi 20 años estándar y había convertido su cuerpo en una masa de músculo duro, anudado. Pero el mismo Des había estado trabajando en las minas durante 10 años, desde que era un adolescente, y él era igual de sólido que el hombre mayor y un poco más grande. Él no se movió. «No he acabado aquí», dijo él. «El martillo ha muerto. Eso es todo. Dame el tuyo y seguiré con ello un rato». «¿Conoces las normas, niño? Paras de trabajar y alguien más tiene permiso para meterse». Técnicamente, Gert tenía razón, pero nadie nunca se metía en la propiedad de otro
por un mal funcionamiento del equipo. No, a no ser que estuviera tratando de iniciar una pelea. Des echó un vistazo rápido alrededor. La cámara estaba vacía a excepción de ellos dos, estando a menos de medio metro de distancia. No era sorpresa. Des normalmente escogía cavernas lejos de la red principal de túneles. Había sido más que mera coincidencia que Gerd estuviera aquí. Des conocía a Gerd de tanto tiempo como podía recordar. El hombre de edad media había sido amigo de Horst, el padre de Des. Antes, cuando Des empezó a trabajar en las minas con 13 años, había recibido un montón de abusos por parte de los mineros más grandes. Su padre había sido el peor torturador, pero Gerd había sido uno de los principales instigadores, repartiendo más de su justa parte de provocaciones, insultos y ocasionales tirones de orejas. Sus acosos habían terminado poco después de que el padre de Des muriera de un fuerte ataque al corazón. No era que los mineros sintieran lástima por el joven huérfano. Aún así, para cuando Horst murió, el adolescente alto, flacucho, al que les encantaba acosar, se había convertido en una montaña de músculo, de manos pesadas y un temperamento feroz. El ser minero era un trabajo duro. Es la cosa más cercana a los trabajos forzados fuera de una colonia prisión de la República. Quien fuera que trabajara en las minas de Apatros se volvía grande, y Des sucedió que se convirtió en el más grande de todos ellos. Media docena de ojos morados, innumerables narices sangrantes y una mandíbula rota en el espacio de un mes era todo lo que les tomó a los antiguos amigos de Horst decidir que estarían más felices si dejaran en paz a Des. Aún así, era casi como si le culparan de la muerte de Horst, y cada pocos meses uno de ellos lo intentaba de nuevo. Gerd siempre había sido lo suficientemente listo como para mantener la distancia. Hasta ahora. No veo a ninguno de tus amigos aquí contigo, viejo, dijo Des, así que retrocede de mi propiedad y nadie saldrá herido. Gerd escupió en el suelo a los pies de Des. Ni siquiera sabes qué día es, ¿no, chico? Una crífida desgracia es lo que eres. Ellos estaban lo suficientemente cerca el uno del otro que Des podía oler el amargo whisky coreliano en el aliento de Gerd. El hombre estaba borracho, lo suficientemente borracho como para ir buscando pelea, pero aún lo suficientemente sobrio como para mantenerse. «Hoy hace 5 años», dijo Gerd, agitando su cabeza tristemente. «Hoy hace 5 años que tu propio padre murió y tú ni siquiera lo recuerdas». Des raramente siquiera pensaba ya en su padre. No había sentido verle irse. Sus recuerdos más recientes eran de su padre golpeándole. Ni siquiera recordaba el motivo. Horst raramente necesitaba uno. «No puedo decir que eché de menos a Horst del mismo modo que tú, Gerd». «¿Horst?», resopló Gerd. «Él te crió por su cuenta después de que tu mamá muriera. Y tú ni siquiera tienes el respeto para llamarle papá. Tú, desgraciado hijo de sabuesa Cat». Des miró abajo amenazantemente a Gerd, pero el hombre más bajo estaba demasiado lleno de bebida y de indignación moralista como para ser intimidado. «Debería haber esperado esto de un cachorro de Mudkruch como tú», continuó Gerd. «Horst siempre decía que no eras bueno. Sabía que había algo mal contigo, Bane». Des apretó sus ojos, pero no picó. Horst le había llamado por ese nombre cuando estaba borracho. Bane había culpado a su hijo por la muerte de su mujer. Le había culpado por estar pegado a Patros. Consideraba que su único hijo era la desgracia de su existencia, un hecho que tendía a escupirle a Des en sus rabietas borrachas. Bane, eso representaba todo lo malicioso, ruin e infame de su padre. Golpeaba a los miedos más internos de cada niño: el miedo a la decepción, el miedo al abandono, el miedo a la violencia. Cuando era un niño,
Ese nombre le había herido más que todos los golpes de los puños pesados de su padre. Pero Des ya no era un niño. Con el tiempo, aprendió a ignorarlo, junto con todo el resto de la bilis de odio que escupía en la boca de su padre. «No tengo tiempo para esto», murmuró él. «Tengo trabajo que hacer». Con una mano agarró el martillo hidráulico del agarre de Gerd, puso la otra mano en el hombro de Gerd y le apartó de un empujón. Tambaleándose de espaldas, el hombre embriagado dio con su talón en una roca y cayó duramente contra el suelo. Se levantó con un gruñido, sus manos cerradas en puños. «Supongo que tu padre ha estado fuera demasiado tiempo, chico. Necesitas a alguien que te devuelva la cordura a golpes». Gerd estaba borracho, pero no era un imbécil. Se dio cuenta Des. Des era más grande, más fuerte, más joven, pero había pasado las últimas 6 horas trabajando con un martillo hidráulico. Estaba cubierto de mugre y el sudor goteaba de su cara. Su camiseta estaba empapada. El uniforme de Gerd, por otra parte, todavía estaba relativamente limpio, sin polvo y sin manchas de sudor. Debía haber estado planeando esto todo el día, tomándoselo con calma y acomodándose mientras Des se desgastaba. Pero Des no iba a retroceder en una pelea. Lanzando el martillo de Gerd al suelo, se dejó caer agachándose, con los pies extendidos y los brazos hacia afuera enfrente de él. Gerd cargó hacia adelante, balanceando su puño derecho en un gancho violento. Des extendió el brazo y cogió el puño con la palma abierta de su mano izquierda, absorbiendo la fuerza del golpe. Su mano derecha golpeó hacia adelante y agarró la parte inferior de la muñeca derecha de Gerd. Mientras tiraba al hombre mayor hacia adelante, Des se agachó y giró, llevando su hombro al pecho de Gerd. Utilizando el propio impulso de su oponente contra él, Des se tensó y tiró fuertemente el puño de Gerd, dándole la vuelta hacia arriba, de forma que golpeó el suelo con su espalda. La lucha tendría que haber acabado justo entonces. Des tuvo medio segundo donde podía haber soltado su rodilla contra su oponente, sacándole el aire de los pulmones y clavándole al suelo mientras él golpeaba a Gerd con sus puños. Pero no ocurrió. A su espalda, exhausta por las horas de levantar el martillo de 30 kilos, le dio un espasmo. El dolor era agonizante. Instintivamente, Des se irguió, agarrándose los músculos lumbares anudados. Le dio a Gerd una oportunidad para rodar fuera del camino y volver a ponerse en pie. De alguna forma, Des consiguió dejarse caer en su flexión de combate de nuevo. Su espalda aullaba en protesta, y él gesticulaba conforme dagas al rojo vivo de dolor se disparaban a través de su cuerpo. Gerd vio los gestos y se rió. «Tienes un tirón ahí arriba, chico. Deberías saber que es mejor no tratar de luchar después de una jornada de 6 horas en las minas». Gerd cargó hacia adelante de nuevo. Esta vez, sus manos no eran puños, sino garras, arañando y agarrando cualquier cosa que pudieran encontrar, tratando de anular la altura del hombre más joven y alcanzarle acercándose. Des trató de lanzarse fuera del camino, pero sus piernas estaban demasiado rígidas y resentidas como para hacerle llegar. Una mano agarró su camiseta, la otra tenía agarre en su cinturón mientras Gerd tiraba de ambos hacia el suelo. Ellos forcejearon juntos, luchando en la piedra dura, irregular del suelo de la caverna. Gerd tenía su cara hundida contra el pecho de Dessel para protegerla, evitando que Des le diera un codazo sólido o un cabezazo. Todavía tenía agarrado el cinturón de Des, pero ahora su otra mano estaba libre y golpeaba a ciegas donde imaginaba que estaría la cara de Des. Des fue forzado a envolver sus brazos alrededor del propio brazo de Gerd, entrelazándolos de modo que ningún hombre pudiera lanzar un puñetazo. Con sus extremidades unidas, la estrategia y la técnica significaban poco. La lucha se había convertido en una prueba de fuerza y resistencia, con los dos combatientes desgastándose lentamente el uno al otro. Dessel trató de hacer rodar a Gerd sobre su espalda, pero su cuerpo agotado le traicionó. Sus extremidades eran pesadas y blandas. No pudo conseguir hacer palanca como necesitaba. En su lugar,
Fue Gerd quien fue capaz de torcerse y girarse, y liberando una de sus manos mientras todavía mantenía su cara presionada fuertemente contra el pecho de Des, de forma que no quedara expuesta. Des no tuvo tanta suerte. Su cara estaba abierta y vulnerable. Gerd le dio un golpe con su mano libre, pero no golpeó con un puño cerrado. En su lugar, llevó su pulgar con fuerza hacia la mejilla de Des, solo a un par de centímetros de su verdadero objetivo. Golpeó de nuevo con el pulgar, buscando sacar uno de los ojos de su oponente y dejarle ciego y retorciéndose de dolor. Le llevó a Des un segundo darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Su mente cansada se había vuelto tan lenta y torpe como su cuerpo. Apartó su cara justo cuando el segundo golpe aterrizó, el pulgar golpeando dolorosamente en el cartílago superior de su oreja. La ira oscura explotó dentro de Des, una explosión de pasión fiera que arrasó con el cansancio y la fatiga. De repente, su mente estaba despejada y su cuerpo se sentía fuerte y rejuvenecido. Sabía qué iba a hacer a continuación. Más importante, sabía con absoluta certeza lo que Gerd haría a continuación también. No podía explicar cómo lo sabía. A veces, simplemente podía anticipar el siguiente movimiento de un oponente. Instinto, habrían dicho algunos. Des sentía que era algo más. Era demasiado detallado, demasiado específico para ser un simple instinto. Era más como una visión, una breve mirada al futuro. Y cuando pasaba, Des siempre sabía qué hacer, como si algo estuviera guiando y dirigiendo sus acciones. Cuando el siguiente golpe llegó, Des estaba más que preparado para él. Podía dibujarlo perfectamente en su mente. Sabía exactamente cuándo iba a llegar y precisamente dónde golpearía. Esta vez, giró su cabeza en dirección opuesta, exponiendo su cara al golpe que llegaba y abriendo su boca. Mordió con fuerza, su sincronización perfecta, y sus dientes se hundieron profundamente en la carne sucia del pulgar inquisitivo de Gerd. Gerd gritó mientras Des cerraba su mandíbula, seccionando los tendones y rompiendo el hueso. Se preguntaba si podía morder limpiamente y entonces, como si el propio pensamiento lo hiciera pasar, seccionó el pulgar de Gerd. Los gritos se convirtieron en alaridos, mientras Gerd liberaba su agarre y se alejaba rodando, agarrando su mano mermada con la que tenía entera. La sangre carmesí brotaba a través de los dedos, tratando de restañar el flujo de su muñón. Levantándose lentamente, Des escupió el pulgar en el suelo. El sabor de la sangre estaba caliente en su boca. Su cuerpo se sentía fuerte y revigorizado, como si algún gran poder se disparara por sus venas. Toda la pelea había eliminado a su oponente. Des podía hacer lo que quisiera con Gerd ahora. El hombre mayor rodó hacia atrás y adelante en el suelo, su mano aferrada a su pecho. Estaba gimoteando y llorando, rogando misericordia, suplicando ayuda. Des agitó su cabeza en disgusto. Gerd se lo había buscado. Había empezado como una simple pelea de puños. El perdedor habría acabado con un ojo morado o algunos moretones, pero nada más. Entonces, el hombre mayor había llevado las cosas a otro nivel, tratando de dejarle ciego, y él había respondido a su nivel. Des había aprendido hacía mucho a no escalar una pelea, a no ser que deseara pagar el precio por perder. Ahora, Gerd había aprendido esa lección también. Des tenía un temperamento, pero no era del tipo de los que seguían golpeando a un oponente indefenso. Sin mirar atrás a su enemigo derrotado, abandonó la caverna y se dirigió de vuelta al túnel para contarle a uno de los capataces lo que había ocurrido para que alguien pudiera ir a atender la herida de Gerd. No estaba preocupado por las consecuencias. Los médicos podían reinsertar el pulgar de Gerd, así que en el peor de los casos, a Des le multarían con un día o dos de su sueldo. La corporación no se preocupaba realmente de lo que hacían sus empleados, mientras siguieran volviendo a extraer el cortosis. Las luchas eran comunes entre los mineros y MBE siempre había hecho la vista gorda.
aunque esta lucha había sido más violenta que la mayoría, salvaje y corta, con un final brutal, al igual que la vida en Apatros.